15 de junio. Vamos a hacer reflexiones ustedes y opinión pública con respecto a todo lo que está pasando de alguna manera a nivel nacional por los hechos recientes de las elecciones que todavía nos están dejando lecciones. Estas elecciones que de alguna forma, y ese es el sentir de mucha gente, como que es que se materializa un fantasma que recorre y se materializa ese hecho tan interesante de los ciudadanos que se hacen presentes en las elecciones de este pasado domingo, hace pues 9 días. Y es un mensaje que nos pone a reflexionar a todo el mundo. Ese comentario en todos lados, en la calle, en la casa, con los amigos, con los extraños, se pone a platicar y siempre hay la respuesta inmediata de la gente, generalmente rechazando a la partidocracia. Ese es el recurrente así del 90% de un rechazo a una política partidista, en este caso pues que quede claro en el sentido pues de que estamos hablando de todos los partidos, tanto los llamados grandes, que pues de grandes ya no tienen mucho, nomás que el manejo que hacen a su arbitrio de los fondos públicos, y todos aquellos partidos que pues han caído en un nivel parasitario, esa es la realidad, y los mueven para un lado, para otro, o se mueven a su conveniencia partidista, a su conveniencia de interés, a veces casi familiar. De eso es lo grave, que es una familia la que dispone no de unos millones, sino de docenas y de centenas de millones en el transcurso de 20, 25 años. No olvidemos que a partir de Carlos Salinas de Gortari se le otorgan dineros públicos a los partidos, al IFE, que también hace en ese periodo a fines del salinato, el Instituto Federal Electoral, que pues ahora le dan pues a lo mejor habrá que darle el beneficio de la duda, pero como que es una gatita revolcada que nomás le quitan la F y le ponen la N de Instituto Nacional Electoral, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Y entre otras, nosotros nos cuestionamos, al menos un servidor, de ese papel que desempeñó de alguna forma vergonzoso el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, cuando se atreve a ofender, a discriminar, a maltratar verbalmente, en cortito, sin saber que lo están grabando, por menso, como dijo alguien, y yo aquí lo mencionaba en la ocasión pasada, lo que decía también que ni siquiera lo debió haber pensado, porque él está al frente de una institución que ha costado cientos de millones de pesos, cientos de millones, y que se manejan miles de millones cada año para llevar un proceso que también lo decíamos la vez pasada, un proceso que en lo estructural, en lo operativo, en la realización de las elecciones, pues tiene su prestigio y hay que reconocerlo, casillas, funcionarios, los que cuentan los votos, cómo se da todo el proceso, las listas electorales, los llenados de los formatos, el reporte al final que aparece por ahí en una malla, por ahí en una barda, pero que va la gente luego para comprobar que efectivamente tenemos un proceso operativo muy caro, pero que hace muy buen trabajo. Donde nos quedan muy mal son quienes son luego electos, quienes estuvieron jugando, que fueron creo más de 2,000 funcionarios, o 8,000 creo, los que jugaron para ser gobernadores, ser presidentes, ser diputados locales y los federales en todo el país, y 9 gubernaturas como todos sabemos. Y ahí nos quedan debiendo, y nos quedan debiendo mucho, porque ve uno ahí en los reportes que tienen a bien extender esa gente, que mis respetos para ellos, están todo el día, desde muchos días antes, preparándose para ser funcionarios de casilla, para luego contar los votos, para estar ahí recibiendo a cada ciudadano, a cada ciudadana, para que vaya a ejercer su derecho. Resulta que
De cada 10 ciudadanos mexicanos, pues fueron 3 o 4, cuando mucho, si tuvieron interés porque era la candidatura a gobernatura. Entonces fueron tal vez el 40 y tantos por ciento, pero en términos generales fue un 30 y tantos por ciento. Estamos hablando pues de que una inmensa mayoría no fue a ejercer ese derecho, porque dicen, y lo han hecho recurrentemente, estamos cansados de que sea lo mismo y lo mismo, pero en esta ocasión, lo acabo de señalar, se aparece, como decían hace muchos años, un fantasma recorre el mundo y muchos se ponían a temblar porque le ponían muchas etiquetas que era el comunismo. Ahora es un fantasma muy interesante, muy favorable a este México para dar el salto cualitativo políticamente hablando, y me refiero a los ciudadanos que van a ejercer su derecho y nombran a personajes que van a las distintas instancias de gobierno. Y para clarificarlo más, que no quede una duda de alguna manera en mi intervención, es por ejemplo ese jovencito de 26 años, 24, 26 años, un jovencito que en Guadalajara llega como, ya es electo, diputado local, ciudadano. Él y sus compañeros, sus familiares, sus amigos se organizan, cumplen con los requisitos, que son bastantes, y dan el salto cualitativo y él gana la diputación, y también la ganan en Nuevo León, con muchos cientos de miles de votos. También la ganan en Nuevo León, desplazando a esa partidocracia que no nos cansaremos de repetirlo. En este caso, el candidato Jaime Rodríguez supera tanto al PAN como al PRI, a los dos juntos, como si dijéramos coloquialmente en un ring. A los dos juntos los noquea, al PRI y al PAN, ese candidato. Pero aquí también lo señalábamos, que él debe reconocer antes que nada que quienes ganan ahí son los ciudadanos, son los que están precisamente dando la nota, las lecciones muy importantes de esta elección pasada. Y todavía hay procesos que se están tratando de limpiar, ordenar, revisar, procesar, como es el de Colima, porque son 500 votos la diferencia, y ya sabemos cómo se manejan aquellos partidos, o aquel partido que por hegemónicamente ha gobernado por 70, 80 años, y que en algunos estados ha gobernado toda la vida. El PRI ha gobernado toda la vida, y aquí lo señalábamos: Campeche, Estado de México, Veracruz, Coahuila y el Estado de Hidalgo, que nunca han tenido ningún otro candidato que haya ganado una elección a nivel gubernatura. Nunca, siempre han sido los de ese partido hegemónico que hasta por ahí de la década de los 90, dice Salinas de Gortari, pues vamos a empujar reformas para hacer esto más democrático. Entonces antes no era tan democrático. Pues claro que no, y muchos años atrás pues no llegaban ni senadores de la oposición, nada más eran senadores del único partido hegemónico de la misma marca, como dicen ahora, que tenía el presidente de la República, que era el que hacía y deshacía. No pintaban ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Por eso México no sale de ese atraso. Ese es el problema que tenemos. Esa estructura política que no ha permitido el desarrollo económico que vaya hacia abajo a los beneficios de la clase social. Por eso tenemos las protestas de los trabajadores de San Quintín, los tarahumaras allí hace unos meses allí en Baja California Sur, los jornaleros que recurrentemente andan en busca de trabajo y de un salario más o menos decente. Por eso tenemos la descomposición tan grave en lo social, las muertes tan tristes de las criaturas, niños asesinando a niños, pero que antes esos niños fueron simbólicamente asesinados por una política social que no respeta, que no le da a la sociedad lo que merece en estabilidad emocional, económica, de salud, de educación. Eso fundamental de educación. Este país
tiene que dejar de hacer de simulaciones. Este país tiene que entrar en una era de verdadera democracia y para ello están los ciudadanos presentes. Por eso todavía estamos recogiendo y revisando las lecciones que nos está dejando esta pasada elección y lo vamos a seguir haciendo. Pero qué bueno que ya se están dando los primeros pasos. Vamos los ciudadanos por el poder. Vamos a denostar en el sentido correcto de la protesta aquellas cosas que estén mal puestas, que estén mal. Muchas gracias y pasen una buena tarde y una buena semana todos las ciudadanas y los ciudadanos de este estado de Chihuahua. Muchas gracias y el agradecido soy yo. Muy amable.